Hoy te voy a leer una parte de un diario que estuve escribiendo cuando estuve en un lugar que se llama García. Es una, no sé si ciudad, es que era muy grande porque todo era muy plano, pero no tenía muchísima gente. Pero bueno, es un lugar que se llama García, cerca de Monterrey, y donde estuve trabajando para, pues estuve dando apoyo de clases de matemáticas a niños y niñas de primaria. Y pues fue una experiencia muy curiosa porque justo ese año yo me di cuenta que tenía muchas ganas de conocer Monterrey y que no conocía Monterrey y que no tenía idea a qué diablos iba a ir a Monterrey en la vida, ¿no? Entonces me dijeron de este trabajo y pues sonó muy bien. Yo tenía trabajo aquí, entonces me acuerdo que me costó mucho trabajo pensar en cómo, en cómo dejarlo, cómo encargarlo, qué hacer, cómo irme, no sé qué, pero finalmente pues me fui. Y pues voy a empezar a leerlo. Dice lo que pasó hoy. Ese día era 28 de mayo del 2018. Mi teléfono cambió de hora y me levanté bien tranquila pensando que había mucho tiempo, pero estaba una hora atrasada. Pedí un Uber y llegué más o menos pronto a la escuela, la Rubén Darío. Entre paréntesis dice el de las rimas de Beckett. No sé qué estaba leyendo en ese momento. Donde no sabían que iba hoy, pero me recibieron con mucho gusto. En el primer grupo el maestro ya sabía del modo de trabajo y estaba muy entusiasmado. Le habló muy bonito a sus alumnos de mí y ellos, sus alumnes, y ellas muy emocionadas, atendieron mi clase felices. Ese mismo maestro me dijo que seguramente lo que vieron conmigo hoy iba a ser el tema de conversación con sus familias. Ay, eso me hizo sentir muy bonito pensar que en efecto iban a llegar las niñas a sus casas a contarle a sus papás lo que habían platicado, lo que yo les había dicho, ¿no? Ellos ya iban avanzados. Bueno, aquí sobre todo son notas de cómo fue la clase con ellos, pero bueno, es muy diferente con cada maestro. El primer maestro les dijo que yo venía de muy lejos, que era especialista, que seguro les iba a contar cosas muy interesantes, que seguro era muy buena. Los niños me quisieron mucho y se pusieron felices de saber que voy 2 semanas. En el segundo grupo el maestro primero se notaba apático y luego me pareció que creyó que yo lo iba a evaluar o algo así. Se veía nervioso y con ganas de que saliera bien. Sí, con ese maestro era muy muy notorio que al vato ni le gustaba dar clase y yo creo que estaba ahí porque no tenía de otra y que creía que yo iba ahí a evaluar cómo lo estaba haciendo y que de eso dependía algo acerca de su futuro, ¿no? Creo que esto habla de la realidad en la que están los maestros y maestras y maestres en, en las escuelas de educación pública, bueno, de educación en general, pues, pero de educación pública, eh, pues porque ha habido muchas amenazas, ¿no? De las evaluaciones y aunque yo creo que sí es necesario poner atención a lo que saben y pueden hacer las maestras y maestros y maestres, eh, pues la verdad es que la presión es demasiada, ¿no? La presión de tener que trabajar con un grupo y al mismo tiempo hacer las planeaciones y al mismo tiempo adaptarse a los cambios en la secretaría, porque en la secretaría cada rato salen cambios y nuevos proyectos. Pienso que es demasiado. Pero bueno, en este grupo decían que ya habían avanzado y la verdad yo pensaba que seguro habían avanzado mal. Y también los niños respondían así como, ah, sí, como mi maestro me dijo, la respuesta es tal. Entonces, ay, era bien feo porque se notaba que respondían de la manera en que él lo iba a probar, ¿no? En el tercer grupo la maestra ya había trabajado con ellos la primera sesión y sí sabían de qué se trataba. En ellos les hice examen y sí sabían. Eh, Esa maestra me cayó muy bien. Al final pudimos platicar mucho de muchas cosas. Y ahora la he estado siguiendo en Facebook y hace unos videos de maquillaje padrísimos. La maestra de por sí es muy, muy, muy guapa, pero además hace unos maquillajes que se ve pues bien, bien chula y creo que vende maquillaje, no estoy muy segura. Eh, Algo que no me gustó es que en todos los grupos como que los maestros traducían lo que yo estaba diciendo, ¿no? Al lenguaje, en los nombres que ellos les habían enseñado a los niños, entonces se perdía la atención de la utilidad de las cosas que estábamos viendo para darle atención a los nombres de las cosas. Y pues yo sé que ese es el modo escolar, pero a mí me parece inútil. Creo
creo que acá es donde empieza lo bonito. Saliendo encontré una cochera donde vendían tacos con tortilla de harina y eran de picadillo, deshebrada, papa, frijoles, con col, salsa y limón. Me gustaron. En realidad me gustaron mucho. Volví a ir ahí creo que diario. Tenían un gallo, entonces a veces pasaba que la señora, mientras yo estaba comiendo, se salía a recoger a su hija y el gallo cantaba muy fuerte y me asustaba siempre. Seguí las indicaciones y llegué a la avenida donde tomé un taxi para ir a la otra escuela, donde entraban a las 12:40. El taxista iba bien feliz contándome que andaba en la Santa, que traía, no sé qué es eso, creo que era una zona, que traía a sus nietos, que le dicen papá, que el más chiquito se encariñó mucho con él, que son tremendos y por eso traía todos los seguros puestos, que él era bien coco para las matemáticas, que se sabía todas las tablas y que todavía se las sabe. Me dejó en la escuela y llegó un niño. A ninguno de los dos nos avisaron que no había clases. Decidimos irnos. Hablando con mis papás, caminé al Esmar, era un súper, así le decía a todo el mundo el Esmar, donde compré papaya, plátanos, pan, arándanos, un bote para agua, dos platos hondos y unos paquetes de ramen. Compré 2 platos hondos porque yo estaba trabajando ahí con una compañera que se llama Bere y estábamos compartiendo cuarto y yo nunca jamás había compartido cuarto con nadie, no había compartido casa con nadie y me estaba gustando mucho cómo nos estábamos organizando ella y yo para estar en esa nuestra nueva casa por 2 semanas. Entonces compré los 2 platos pues porque las dos comíamos, ¿no? La verdad quería comprar todo porque me alcanzaba y porque iba a servir. Aquí hay algo que habla mucho de mi realidad en ese momento. Yo no tenía dinero. Acababa de terminar la licenciatura y estaba trabajando dando clases de danza. Y eso pagaba mi renta y los servicios y la comida, pero no alcanzaba para nada extra, ¿no? De manera que yo ya ni iba al súper. Hacía muchísimo que no iba al súper porque no podía comprar nada para, así de, voy a comprar esto para tener. No, compro lo que ahorita me voy a comer porque es para lo que me alcanza ahorita. Y en realidad era muy feliz, pero bueno, sentir esta opulencia que ahora teníamos, el dinero de los viáticos mientras estábamos ahí y además saber que nos iban a pagar era muy reconfortante. A veces extraño esa comodidad de poder ir al súper y agarrar como, esto y esto y esto y esto y esto. Que pocas veces sucedió. Pero debo decir que cuando estuve trabajando en la secretaría y que me estaban pagando un montón y no sé cuánto, iba al súper y al principio pues no lo gastaba así porque se tardaron un chorro en pagarme, pero ya que me pagaron era como de no, es que tengo que ahorrar, es que no me lo puedo gastar todo. Eso era una de las maneras. Y la otra era, pues ya trabajé un chorro y fue horrible y me regañaron por cosas que yo no hice, pues ahora me voy a gastar todo el dinero, de manera que gastaba tan de malas que no compraba cosas que me hicieran feliz, no compraba cosas que me cuidara. Creo que el mayor cuidado que tenía de mí, bueno, no, sí cuidaba mucho de mí. Ahorita al final les platico cómo cuidaba de mí mientras trabajaba ahí. Me sentí buena viajera, una persona que sabe vivir sola y que sabe resolver cosas. Esto porque el bote de agua me parecía muy importante porque yo no sabía qué tanto calor hacía allá y hacía muchísimo y todo el tiempo había que estar tomando agua. Y en el lugar donde estábamos, en el hotel, había un garrafón, pero pues no había vasos ni nada. No me acuerdo si había vasos, pero bueno, compré un bote para pues tener el bote y estar llevando agua siempre. Y todo el tiempo lo estaba llenando y rellenando porque tenía que estar hidratada. Tomé un taxi y don taxista me fue contando que aquí es más fresco que Monterrey porque es más alto. Y hasta luego de entrar por las lomas desde la Santa se siente más fresco, así dijo. Cuando oscurece. De camino pasamos por el Museo OVNI Paranormal. No sé cómo buscarlo, pero quiero ir. Para ese momento yo todavía estaba muy perdida y no sabía cómo llegar. Estaba a media cuadra del hotel. Me senté primero en el patio a comer papaya, imaginándome las almojábanas, el sopor de la tarde y el pueblo antillano, paredes blancas, palmeras, vestidos de color crudo, terracota, terregoso y algo amarillo, a lo mejor el sol. Pero estaba acá, al norte, en el norte de los caballos y la revolución y Pancho Villa, viajando sola como quería hace como un año, conociendo el estado que quería conocer, conociendo cómo llevarme con otras personas. Total, conociendo lo de la piel hacia afuera para ver si me puedo asomar a la piel hacia adentro. Salí a caminar sola. Ya lo había hecho en Marsella, en Barcelona, en París, en Venecia y en Florencia.
Hacerlo en un pueblo de México es otra cosa, porque aquí saben que no soy de aquí, pero tampoco soy de lejos, y se me quedan viendo largamente, bien largo, como si de verme supieran, como si de verme pudieran saber a qué vine y por cuánto tiempo. Este pueblo parece como tantos pueblos de Colombia dibujados por alguno de sus viejos, con las paredes blancas, las palmeras y todo el pueblo sumido en el sopor del calor de la mañana, de la tarde y de la noche. Cuando mucho un señor en una bicicleta se cruza por la calle en la que voy caminando y ni mis sandalias hacen ruido, solo las hojas y algunos pericos y otros pájaros. Cuando estuve ahí me resonó mucho, bueno, yo sabía que en algún momento en Monterrey salió esto de los colombias, ¿no? De querer, de bailar cumbias colombianas, rebajadas, cumbias colombianas. Y, y casi siempre en mi cabecita loca están Monterrey y Colombia como si hubiera una especie de agujero de gusano o algo así que los une. Yo no conozco Colombia. Bueno, estuve en el aeropuerto de Colombia y comimos papas de pollo, pero, pero siempre se me figura que se han de parecer mucho, que las personas se han de portar parecido, que han de hablar parecido. Pienso en Celso Piña y como muchísimas personas piensan, yo también pensaba que era colombiano y resulta pues que no, ¿no? Pienso pues sí, en similitudes musicales, pero además al llegar ahí, ¡ay, mis uñas están fabulosas! Al llegar ahí, darme cuenta que además había similitudes visuales, me entusiasmó mucho y fue muy bonito estar. Eh, Doy vuelta en algunas esquinas como si supiera qué hay después de hacer el giro, pero no sé. Pasar por lugares desvisitados y por lugares revisitados me parece igual de sorprendente. Siempre se me hace emocionante caber en la intimidad de una casa cuando escucho el chocar de los cubiertos a la hora de la comida, sentir el olor de la comida que se preparó ese día y adivinar cuántos comen y cuántos hablan, o ver la silueta de alguien que al final del día, cuando empieza a levantarse el castigo del calor y a caer el fresco, reacomoda algo en la cocina, después de cenar solo, como parte del ritual diario de después de trabajar, de antes de dormir, del punto medio entre un día y otro. Me metí a un templo a sentarme en la sombra y me salí con medio cuento encima. En... Me gusta mucho reencontrarme con los diarios que escribí en algún momento en que viajé, porque siempre que lo escribo pienso en que quiero guardar ahí las sensaciones de lo que vi, lo que viví, lo que olí, lo que escuchaba, y me gusta mucho al leerlos ver que sí me siento así, ¿no? Puedo acordarme cómo era la cortina de la casa donde escuché que estaban comiendo y que me hizo escribir que acerca del chocar de los cubiertos, o de cómo olía porque huele a que están cocinando y huele a que están comiendo. En... Sí, creo que aquí viene el cuento. Creo que, bueno, lo siguiente que dice es, llegué a este pueblo casi por error, donde el viento se regresa, me dijeron. A mí me da la impresión de que aquí el viento se queda atorado, pisado por las dos montañas que hay a los lados. Y es que en García hay pues unas montañotas, así que casi desde cualquier parte del centro se ven. Entonces vas caminando y pum, ahí están y se sienten aquí encima, de verdad, se ven. Imponen muchísimo, pero también como que abrazan muchísimo. Era muy bonito. Creo que este es el cuento. Ella llega a este pueblo casi por error. Donde el viento se regresa, le dijeron. Más bien se queda atorado. Le pisa en la falda las dos montañas que hay a los lados, piensa. Camina aparentemente con rumbo claro entre las calles y las casas pintadas de colores necios contra el sol que es más necio todavía. Pero en realidad no tiene fijo ningún punto de partida y mucho menos uno de destino en cada esquina. Se va dejando llevar por una intuición de perro callejero que se va repegando a la pared para que no se le queme el lomo ni los ojos, que cada vez que pueden escudriñan las montañas que se ven a la derecha, al final de cada cuadra. Cuando por fin se cansa, con esa misma animalidad, se mete a un templo emperifollado de papel de colores y una campana bronceada. Por dentro está tan descascarado como las caras de los santos que la miran, como siempre, juiciosos, juzgantes, justicieros, le dijeron.
Se sienta distraída en una banca, en la que sea, y respira aliviada en el silencio y la calma y el fresco de los muros que se descarapelan para mostrarle la humedad de su seno. Cierra un momento los ojos. Entra silente el ayudante del padre. Solo se oyen los rechinidos de sus tenis renegridos por tantas capas de tierra de tantos años de tanto estar en el mismo pueblo. Entra caminando rápido, visitando fugazmente a cada una de las estatuas recubiertas de capas de pintura, cada vez más inverosímilmente blanca. Pasa junto a ella y la mira. Hace un ademán con la mano que parece que se va a escapar volando por la puerta lateral y luego sigue caminando hasta un costado del altar y se persigna 2 veces. Vuelve a voltear a verla. De ahí no ve a la Virgen, piensa, y saca la escoba, y se pone a barrer murmurando con la mirada fija en las pelusas y ramitas que la escoba revuelve en el piso marmoleado en color azul y amarillo. Abre ella los ojos al recibir el ruido de los popotillos de la escoba en el piso y el pitar del tren. No sé qué más quería escribir. Creo que quería escribir algo que tuviera que ver con que ella estaba escapando de alguien o que en realidad ella parezca muy sospechosa, pero en realidad el sospechoso fuera el monaguillo sacristán que parece que solamente estaba trabajando. No terminé el cuento. Tenía mucho trabajo. Hay un video donde te platiqué cómo me sentía después de haber dado clases a niños de primaria, niñas de primaria. Y es que muchas cosas pasaron. En primero me acuerdo que las niñas me odiaban. Así, porque las niñas en sexto de primaria se ven más grandes que los niños. Entonces los niños todavía se portan como niños, pero las niñas ya se portan como adolescentes. Ni siquiera como pubertas, como adolescentes. Entonces para ellas yo era una intrusa. El patriarcado nos manda que además somos enemigas, porque figuras de poder, y entre mujeres eso no existe al parecer, y nos tenemos que odiar. Y fue muy difícil. Al final hubo una, así la que más me hacía batallar, me entregó una carta pidiéndome disculpas por haber sido como era. A mí me habría gustado saber responderle de otro modo. Pero bueno, pude conocer mucho de cómo son ellas y también de cómo son los niños que no suelen ser los niños que escuchan los maestros y maestras. También hace rato estaba viendo que había, bueno, en la escuela de la mañana, pues yo me sentaba en el recreo a comer también, ¿no? Mi lonche, porque me preparaba mi lonche. Y había un niño que, bueno, yo encontraba que algunos de los niños se parecían a mis amigues. Entonces me gustaba mucho, pero en mi cerebro no se me guardaba el nombre de las niñas, se guardaba el nombre de mis amigos, ¿no? Entonces, por ejemplo, había un niño que se llamaba Arturo, que para mí era igualito a Armando. Entonces en mi cerebro era, pues es que Armando y Armando y Armando. Y a veces era como de, oye, Arturo, porque en mi cabeza estaban con otros nombres. Aquí tengo una parte donde el maestro que era como muy apático y como que no le gustaba dar clase, en su salón había un niño que tenía trastorno de déficit de atención, ¿no? Entonces, yo creo que además tenía un poco de Tourette, porque de repente gritaba groserías y entonces volteaba con el maestro y le gritaba, pinche, hueles feo. Y me encantaba porque era como, chale, yo creo que a lo mejor muchos niños de aquí lo piensan, muchos niños están enojados con este maestro que no los mira, que se pone a hablar por teléfono en voz fuerte mientras ellos están hablando y que este otro niño se permitía gritarle, no, pinche hueles feo. En cada salón había por lo menos un niño o una niña que no oía o que estaba en silla de ruedas, y la educación definitivamente no estaba adecuada para ellos, así pero ni poquito, ¿no? O sea, el niño que estaba en silla de ruedas se tenía que sentar de frente al escritorio de la maestra. Entonces estaba aquí el pizarrón, acá están los niños, aquí está el escritorio de la maestra, pues aquí se tenía que sentar volteando hacia la maestra de manera que no veía el pizarrón. Y se esperaba que aprendiera. Y el niño era bien vivo, siempre me estaba tratando de copiar las respuestas.
aunque algunas cosas no le salían, buscaba la manera de resolverlo porque él tenía que acreditar, ¿no? Tenía que pasar. En otros salones había una niña que no oía y entonces no sabía leer porque los maestros no le enseñaron a leer, ¿no? Porque tampoco los maestros y maestras están preparados para trabajar con niñas que necesitan una atención distinta. Para empezar, no saben lenguaje a señas. Entonces, sus compañeras le leían y le explicaban y resolvían con ella. Entonces me gustaba mucho cómo la dinámica del salón era que no importaba si el maestro o maestra sabía qué estaba haciendo, las niñas se iban a acompañar, de manera que no iban a dejar que el rezago fuera tan grande como muestran los números que se estaban midiendo, ¿no? Para mí, en esos grupos había una semilla bastante germinada de comunidad, que eso es algo que la escuela no enseña, definitivamente no enseña. Hace poco estaba pensando en cómo, pues he pensado un chorro en qué cosas no aprendí en la escuela, ¿no? Y para empezar, la escuela no me enseñó a hacer comunidad. En la escuela, cada vez que me ponían a trabajar en equipo, era, y hazle como quieras, el trabajo tiene que salir, pero yo era la niña que tenía que sacar 10, entonces, le hago como quiera, tiene que salir y tiene que salir bien, pues entonces yo lo hago, o hago una parte muy grande, o de manera que yo no veía las potencias de mis compañeras y mis compañeros. A mí me importaba que yo quería tener esa calificación porque ese era el modo de la clase, ¿no? No había una posibilidad de, bueno, vamos a tratar de ver de qué manera está trabajando el equipo o vamos a, no, simplemente es, lo explicaron bien chido, tienen 10 y entonces María Fernanda sigue teniendo su 10. Era ridículo, porque además eso invitaba a mis compañeros a que, bueno, pues si estoy con Fernanda, o si estoy con Emma, o si estoy con Guillermo, o si estoy con Fátima, voy a poder tener 10. Porque es lo que importa, ¿no? No importa que yo aprenda o no importa que yo sepa cómo relacionarme con otras personas para hacer algo, importa que saque 10. Estuve en un colegio de monjas, donde la colegiatura no era para nada barata. Cada año había que llevar un paquete de papel de baño, un jabón, un montón de cosas de cuidado personal, que el papel de baño en principio también puede ser de cuidado colectivo, ¿no? Hay un papel para todos. Pues resulta que en esta escuela nunca había papel en los baños, nunca había jabón en los baños. Y entonces, pues cada quien empezó a acostumbrar a llevar papel así envuelto en la mano, en la mochila, porque necesitas ir al baño, necesitas papel. De una manera súper individualizada, ¿no? En la que si tú no traes papel y te da vergüenza pedir, pues te aguantas y a ver cómo lo resuelves, porque en el baño no va a haber y porque en tu salón no va a haber y porque no hay maneras aprendidas o enseñadas en las que vayas a relacionarte con las demás personas, con tus personas compañeras y que puedan colaborar, ¿no? Ir a García y a las otras estuve en otra ciudad, en Montemorelos y también en Monterrey, pero solo estuve trabajando en Montemorelos y en García. Pues me dejó en crisis muchos días de pensar en cómo la educación me había roto y había roto a mis compañeros, ¿no? Y cómo nos había roto en el modo en que pues es muy bien visto que yo tuviera una voz muy fuerte, ¿no? De manera que pues nadie más hablaba o nadie más podía hablar y entonces pues eso rompía el grupo, ¿no? Eso hacía imposible nuestra colaboración y además hacía imposible que yo notara que había otras voces, ¿no? No solo conmigo, pues pasa con muchos niños y niñas, pasa con muchos maestros y maestras. Bueno, la experiencia en García fue todo un caso. Y en el recreo llegaban a sentarse conmigo los niños que no suelen ser escuchados por los otros niños y que están súper dispuestos pues a contar mucho de sus vidas, ¿no? Por ejemplo, estaba Emiliano. Emiliano decía que era momiano, porque era una momia. Y me contaron él y sus amigos sobre la elasticidad, que eran muy elásticos, según ellos. Pues eran niños, son de hule. Estaban muy emocionados de que yo venía
de lejos, ¿no? Entonces me preguntaban dónde estaba Guanajuato, que habían escuchado de un temblor en, no me acuerdo si en Colombia o dónde, pero me preguntaban si también había temblado en Guanajuato, si allá también nevaba, si, bueno, aquí, si aquí también nevaba, si cómo eran las personas aquí, qué artesanías había aquí, qué se comía aquí, un montón de cosas, estaban muy ávidos de saber qué pasaba a mi alrededor. Y además de contarme, ¿no? Por ejemplo, Emiliano estaba en sexto de primaria y Emiliano me contó que él quería ser arquitecto, pero que su papá quería que fuera ingeniero y que estudiara en una escuela militarizada y pues que ni modo, que iba a hacer lo que su papá quería. Yo en ese momento estaba empezando a abrírseme el mundo, a pensar como de qué manera la policía y, y, y los ejércitos nos lastiman, que me acuerdo que fue como de, no, Emiliano, piénsalo bien, dale calma, por favor no te metas al ejército, no te metas a nada militarizado. Todavía pienso en él a veces y pienso que ojalá haya cambiado de idea. Su papá principalmente, porque Emiliano tenía claro que él quiere ser arquitecto. Mm, Cada vez que viajo sola, algo se me mueve. En ese viaje viajé sola para encontrarme con muchas personas que ya conozco. Algunas de ellas a quienes preferiría no volver a ver en la vida. Pero algunas otras que les tengo mucho cariño, ¿no? Y que formaron parte de este cambio en cómo me sentía y cómo era. Cuando volví esto fue una bronca gigantesca, ¿no? O sea, el cómo me empecé a llevar con mis compañeros en la clase de danza fue problemática porque ahora yo venía con una actitud muy diferente a esta actitud súper propositiva y proactiva que se volvía impositiva y que a ellas les extrañó muchísimo, ¿no? eh, lo sentí lejos y me sentí lejos y me costó mucho trabajo volver a acercarme y volver a sentirme cómoda y que se volvieran a sentir cómodes. Eh, pero bueno, son las cosas que pasan cuando uno está lejos. Y